Silvia Graciela Álvarez Lidben. Bueno, tu jubilación es una oportunidad, ¿no?, para poder charlar de tu trayectoria, de la relación con la autónoma, de estas memorias, ¿no?, que quedan un poco enterradas en el pasado. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntar es, bueno, tus orígenes y dónde naciste. Sí, la verdad que no me hubiera puesto a pensar en hacer una relación de toda mi trayectoria personal si no hubiera sido por esta oportunidad que nos ofreció la autónoma de dejar grabado un poco, bueno, cuál ha sido todo nuestro proceso, sobre todo profesional, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que decir que nací en una ciudad argentina, Mar del Plata, turística, comercial, pero también obrera. Mis padres eran obreros, tanto en el turismo como en el puerto de la ciudad, ¿no? Y claro, mis orígenes también tienen que ver con Europa. Mi abuela era ucraniana, María Sokalsky, y mi abuelo era austríaco, por eso Lidben. Ellos vienen escapando al final de la Primera Guerra Mundial. Y mi madre es la primera generación que nace en Argentina. Entonces, se conocen con mi padre porque eran activistas políticos del Partido Comunista, siempre habían militado, siempre en mi casa se vivió la necesidad de cuestionarse el modelo vigente, cuestionarse estos modelos cerrados, autoritarios, conservadores. Entonces, parte de mi trayectoria tiene que ver fundamentalmente con mi familia. Yo tengo una anécdota que me encanta porque me acuerdo que éramos chiquitos, estábamos en la cocina de mi casa, en la mesa, todos sentaditos, y mi mamá en un cuadernito, que todavía lo guardamos con mucho amor, estaba escribiendo un discurso que ella, como delegada de la fábrica de pescado, de las mujeres del pescado, iba a dar en la Unión de Mujeres Argentinas, UMA. Entonces todos, me acuerdo, estábamos atentos a ver qué era lo que ella iba diciendo y cómo lo procesaba. O sea que, por lo tanto, digamos, mis orígenes son muy contestatarios, diría yo. Sí. Y eso te ha influido mucho también, ¿no?, en tu implicación también de un poco de los modelos hegemónicos, de la contrastación de ideas que se dan por supuestas. Claro, exactamente. Sí. Por ejemplo, mis padres, me acuerdo que estaban siempre preocupados después pasó, claro, yo nací después de la Segunda Guerra, entonces estaban preocupados por la bomba atómica, por los conflictos que se habían dado, por estos bloques, ¿no?, ideológicos. Entonces había siempre una discusión en la mesa de familia. Y eso fue mi punto de partida, ¿no? Sí, a nivel de orígenes familiares, ¿no? Sí. Eso después se nota también en tus clases, ¿no?, en las clases de política, pero esto hablaremos un poco más adelante. ¿Y cuándo eliges o empiezas la antropología, estudiar antropología, o cómo decides estudiar la antropología? ¿Cómo te acercas por primera vez a la disciplina en tus estudios? Sí, yo ahí me hizo pensar mucho. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la literatura, la historia, me iba muy bien en los estudios secundarios. Pero también por esta necesidad de cuestionarme el mundo, pensé que ciencias económicas era la carrera que yo tenía que seguir. Entonces di el curso de ingreso en la universidad, que era bastante difícil, me inscribí en ciencias económicas y a la salida voy cruzando y entro al pasillo de humanidades. Ajá. Entonces me pongo a ver la cartelera de lo que había turismo, ciencias de la educación, y sale la secretaria y me dice, ¿qué buscas? Y le digo, ¿hay antropología acá? Y me dice, sí, tenemos la carrera de antropología. Y yo le digo, ¿y cuánto cuesta? Me dice, no, es gratis, ¿te quieres inscribir? Entonces me inscribo en antropología. Regreso a mi casa y le digo a mi papá, no, dice, al final no voy a seguir ciencias económicas, voy a seguir antropología. Y me dice, ¿qué es eso? Le digo, algo que tiene que ver con las pirámides, me dice. Le digo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, dice, si eso es lo que te gusta, ¿no? Adelante. O sea que también me gustó que me apoyaran, que no me cuestionaran y que me dejaran continuar, ¿no? O sea que, claro, fue un poco, de alguna manera me atrajo, ¿no? Fue como una atracción que sentí
y cambié, en ese pasillo cambié de carrera. Algo no tan racional, ¿no? Una cosa que... Sí, yo creo, no sabía dónde me iba a llevar, no Sí. sabía dónde me iba a llevar, pero al final me ha dado múltiples satisfacciones. Sí. En algún momento tendremos que pensar en esa atracción compartida, ¿no? Que tiene la Claro. antropología Sí. por primera vez que te llama Sí, la atención. que te llama la atención, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de tus estudios, de los compañeros? Empiezas la carrera, estudiar en Argentina, años 70, Años un contexto 70, muy complejo, histórico, muy convulsionado, político. sí. Bueno, mi primer impacto fue que el profesorado se cuestionaba también el mundo y hablaba de transformar el mundo, hablaba de que había que ser riguroso, había que estudiar, pero había que implicarse. Entonces tuve la suerte de contar con un equipo fantástico de docentes, entre los cuales estaba Eduardo Menéndez, Mirta Lischetti, María Rosa Neufeld, hay un montón de profesores que marcaron mi formación como licenciada en antropología. Y bueno, sobre todo también ellos nos enseñaban que no teníamos que viajar muy lejos para hacer antropología, para hacer trabajo de campo, que lo podíamos hacer en el mismo barrio. Y que eso de ir a buscar estos otros diferentes, no, había que buscarlo en nuestra propia realidad y cuestionarnos los problemas de nuestra propia realidad, en nuestro propio barrio, ¿no? Ajá. Y trabajar con los sujetos de estudio, no estudiar a los sujetos como objetos de estudio. Entonces, bueno, eso también fue para mí un impacto, ¿no? Importante. Sí. Y yo a veces me has hablado de Eduardo Menéndez, ¿no? Y hay una frase que tú mencionaste en la última clase que diste aquí hace unas semanas, ¿no? En el auditorio, un mes, que a mí me encantó, que es una frase que me parece interesante, ¿no? Se podía ser activista, te decía el profesor, ¿no? Sí. Eduardo Menéndez, pero para conseguirlo también había que ser una buena estudiante, ¿no? Que a veces los estudiantes piensan en el conflicto, ¿no? De ser activista y cómo responder a ello, y que es como una contradicción, y me parecía interesante, ¿no? Claro. Bueno, claro. Una persona importante para ti. Sí, la idea era la rigurosidad, la honestidad, la objetividad, pero no ser neutrales, sino cuestionarnos la realidad. Y para eso yo me acuerdo que leíamos muchísimo en esa época, devorábamos, o sea, Darcy Ribeiro de Brasil, Orlando Falsborda de Colombia, Paulo Freire de Brasil también, Eve Besuri, una antropóloga muy comprometida también con la realidad, y después los clásicos, Marx, Althusser, Horkheimer, Adorno y Horkheimer, Foucault, Paulo Freire, o sea, era una realmente... Sí. Eso sí, y me acuerdo que había gente muy inteligente con la que compartí, colegas que todavía han seguido a lo largo de mi vida acompañándome hasta ahora, ¿no? Eso sí. ¿Y cómo impacta la situación política, sobre todo la dictadura en la universidad, que a ti te pilla en el último año, en los últimos años? A mí me pilla en el último año, porque la dictadura fue del 76 al 83. Bueno, primer punto, es tomada la universidad, queman en el patio de la universidad los libros de la biblioteca que a ellos les parecían subversivos, declaran a las carreras de ciencias sociales subversivas y las cierran en todo el país. Yo durante un año no puedo entrar, termino dando aceleradamente todos los exámenes finales, ¿no? Y pierdo inmensa cantidad de compañeras y compañeros dentro del marco de más de 30.000 desaparecidos que se producen en la dictadura, ¿no? Que rompe el pensamiento crítico, rompe la libertad de cátedra, rompe todo. O sea, fue realmente un quiebre muy doloroso, tanto a nivel afectivo como a nivel profesional y teórico. Sí. ¿Y cómo te afectan los estudios a ti esa situación, a tus compañeras, compañeros también? Claro. ¿Se cierra la universidad? Se cierra la universidad. Bueno, no solamente se cierra la universidad, sino que yo había ganado un concurso en el Consejo Deliberante de la ciudad. Ajá. Entonces trabajaba en un Consejo Deliberante que por lo tanto queda inmediatamente clausurado, ¿no? No hay asambleístas, no hay concejales, no hay nada.
y me trasladan a un museo de ciencias naturales. Ajá. Entonces ahí hago, claro, como no me podían, me tenían que trasladar de una sección a la otra, y ahí entro a tomar contacto con todo el mundo de los recursos naturales. Y también, yo ya no me acordaba, pero ahora me acuerdo, o sea, conversando y pensando, ¿no?, cómo fue todo este proceso tan duro. Yo empecé a trabajar en un instituto de epidemiología, Ajá. donde hice uno de los últimos seminarios prácticos que nos pedían en la carrera, en antropología de la salud. Entonces yo estaba trabajando sobre el mal de los rastrojos que transmitían los ratones a los jornaleros en el campo. Ajá. Entonces me gustaba el tema, escribí el trabajo, y de pronto un día voy ¿Era al tu primer trabajo? No, el tercero. No, el primer estaba- trabajo como antropóloga, ¿no? Como Bueno, estudiante. claro, como estudiante ya finalizando. Finalizando. Y llego un día al instituto y me dice, no, ya no puedes venir más. Y le digo, ¿pero por qué? Porque dice, no, dice, nos da miedo, no podemos tener acá una antropóloga, esa carrera ha sido declarada subversiva. Entonces ahí me veo arrinconada y digo, ¿qué hago? O sea, realmente por una cuestión de peligro físico y también de peligro intelectual, ¿no? Porque no tenías, o sea, había riesgos por todos lados. Ajá. O sea, yo podía haber contribuido a un tema que parecía relevante dentro de la provincia de Buenos Aires, donde yo estaba trabajando, y sin embargo, no había claro, salida. me dijeron gracias, hasta luego. Vaya. ¿Y esto qué te supone después? O sea, en ese momento, ¿qué piensas? ¿Te quedas...? Sí, en ese Pensando. momento, o sea, no, fue muy duro, fue como para todo el mundo. Bueno, conservé la vida, que eso fue muy importante porque ya te digo que muchísimas compañeras brillantes, tengo que decir brillantes, habían desaparecido. Y entonces yo pensé, porque no sabíamos cuándo iba a terminar la dictadura, Claro. en el 80 me vino una noticia, que todas las cosas no como se van, a veces pienso hilvanando. Ecuador había terminado con su dictadura en el año 79 y había asumido un presidente muy joven, Jaime Roldós Aguilera, y en su discurso, cuando asume, habla en quichua. Parte del discurso le da reconocimiento a la población indígena. Yo dije, yo tengo que ver qué pasa ahí. Entonces, esa fue mi motivación, porque a veces me dicen, ¿cómo fuiste a dar Ecuador? Fue eso, me motivó el discurso del presidente y llegué a Ecuador a través de conexiones de museo a museo. Ajá. Entonces me fui del Museo de Ciencias Naturales. Sí. Y allá también se estaba formando en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, un museo. Entonces escribí y la persona que me contestó me dice, sí, venga, que estamos armando un museo. Bueno, yo lo que tenía, la ventaja que tenía es que tenía una muy buena formación profesional, una licenciatura muy consolidada, muy buena, y no dudé, me tomé un avión y me fui a Ecuador. Entonces, digamos que esa fue como decidí. Cuando llegué a Ecuador, claro, ahí conocí al que va a ser mi compañero hasta ahora, Jorge Marcos, arqueólogo, y me di cuenta que, bueno, la persona que manejaba el museo no estaba formada, pero venía este arqueólogo formado en Harvard, formado en Illinois, que estaba formando la primer carrera de arqueología en ese país. No había habido en siglos carrera de arqueología. Entonces necesitaban apoyo y yo creo que, bueno, en la medida de mi juventud, de mi inexperiencia, de todo lo que uno, de todas las limitaciones que uno tiene en esas etapas, contribuí de la mejor manera posible. ¿Y en la ESPOL estuviste de 10 años? ¿Unos 10 años más o menos? En la ESPOL estuve 10 años, desde el año 80 hasta el 90. Y pensando en lo que había dejado atrás, también me vino a la memoria que han pasado 46 años desde que la dictadura cerró el Departamento de Antropología. Increíble. Y recién ahora, luego de 46 años, se pudo volver a abrir ese departamento del cual salieron personas muy importantes, como por ejemplo Dolores Juliano, que fue mi enlace, porque con Dolores no solamente estudiamos antropología juntas, sino que militábamos juntas.
Entonces, en los 90, después de, bueno, 10 años también de trabajo de campo, de insertarme dentro de lo que es una investigación interdisciplinar, que bueno, yo por el lado así de la salud, con lo poco que había hecho, un poco tenía idea, pero nunca había trabajado con otros colegas, arqueólogos de ciencias naturales, dentro de proyectos concretos. Entonces adquirí todo ese bagaje, toda esa experiencia y docencia que también me puso a prueba, ¿no? Y ahí, después de 10 años de estar en Ecuador, bueno, como que se cierra como un ciclo para mí. Bueno, la otra cosa que tengo que decir es que yo formo familia en Ecuador, o sea, con Jorge Marcos, nos constituimos como pareja, tenemos una hija, Silvia Fernanda Marcos, que sigue más o menos nuestros pasos, pero por suerte por el lado artístico, porque ella hace también acá en la Autónoma una maestría de estudios teatrales, ahora hace 2 años, pero también todo ese entusiasmo por la arqueología, por la antropología, por los temas con los que ella crece, porque crece a nuestro lado desde que tiene 2 meses, va al trabajo de campo con nosotros. O sea que siempre pensamos en un proyecto que sea familiar. O sea que cuando estás en Ecuador, ya pasado este tiempo, en los años 90, hay una posibilidad de hacer lo que sería como una segunda migración, ¿no? Porque la primera fue de Argentina a Ecuador, Sí. en esa llamada del discurso en quechua que dijo, dijiste, es mi salida, Sí. y luego te vienes para acá en los 90, tu Dijeron, curiosidad. ¿Qué pasa acá, no? Sí. ¿Qué ocurre? Sí. Entonces, ¿cuándo decidís veniros a Barcelona, a la Autónoma? Claro. Bueno, a ver, Jorge por qué tenía motivo? un proyecto europeo acá con el Departamento de Historia y Sociedades Precapitalistas y Antropología Social, que a mí la verdad que me llamó mucho la atención el nombre. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar un lugar, porque también nos podíamos haber ido a Canadá, era la otra opción, un lugar donde pudiéramos hacer... un proyecto familiar. Claro, un proyecto familiar, un proyecto que bueno, que nos termine a todos facilitando. Entonces ahí fue que pensamos en Barcelona. Entonces, la Pichu, como le decimos a mi hija, se fue a la Escoleta, vinimos acá cuando ella tenía 5 años, Jorge al departamento acá de prehistoria y yo me postulé para empezar el doctorado en la Universidad de Barcelona. Explícalo porque es otra de estas casualidades vitales, ¿no? Situaciones un poco curiosas, ¿no? Tú ibas a hacer el doctorado a la UB, ¿no? Sí, yo iba a la UB porque pero Dolores aterrizas Juliano, en la Autónoma. Claro, Dolores Juliano me dice, nos habíamos visto en Argentina y me dice, ¿por qué no haces un doctorado? Dice, bueno, ella estaba como directora del Departamento de Antropología de la UB. Entonces yo pido permiso en la Universidad de Ecuador y me vengo a inscribir acá. Cuando llego me dicen, no, este año no va a haber matriculación porque no hay alumnos. Yo digo, no me avisaron, no me dijeron nada, ¿qué hago? Entonces Dolores fue mi puente de conexión y con mucha gratitud con Teresa San Román. Y me acuerdo, era octubre de los 90. Entonces Teresa San Román me dice, bueno, la quiero conocer y me da cita. Y las clases eran nocturnas. Sí. Entonces Teresa San Román me dice, yo termino a las 9, te espero y conversamos sobre tus inquietudes. Aquí en el departamento. No me acuerdo si debe haber sido acá en el departamento, debe haber sido. En la planta baja. Sí, en la planta baja, porque estábamos en el primer piso. Claro que compartíamos con prehistoria. Bueno, perfecto, tengo la reunión, ¿no? Y terminamos. Y se hicieron las 9:30 de la noche. Estaba Jorge, estaba Pichu, estaba Ernesto Piana, que era un arqueólogo de Patagonia que había venido a visitarnos. Perfecto, salimos de la Autónoma y nos vamos camino al tren, que era el tren de lanzadera en esa época. Claro, el tren llegaba hasta Bellaterra y después había un trenecito que te hacía de lanzadera, pero que tenía un horario. Exactamente. Por supuesto que nosotros no teníamos ni idea de esto. Cuando vamos cruzando el puente hacia la estación,
nos damos cuenta que ya no había nadie, no había nada, estaba todo apagado y nosotros no sabíamos cómo salir de la Autónoma. Sí. Entonces lo que hicimos fue llamar a Jordi Esteves, que vivía acá en las casitas, ¿no? Y él nos sacó y nos llevó a San Cugat. Sí, bueno, sí. Eso fue parte de la anécdota de mi aceptación aquí, muy agradecida en el doctorado. Nosotras vivimos lo de la historia de la lanzadera, pero antes de la lanzadera había un caminito. Entonces te decían, no, pero sí, tenemos mucha suerte, tenemos un tren. Antes había un camino allá para llegar perdido para llegar al campus, a la Autónoma. Entonces, ya estás de alguna manera instalada, o sea, haces tu investigación enfocada en tu tesis y bueno, entonces conociste... te inscribes en el doctorado y ¿qué es lo que te aporta el doctorado aquí en la Autónoma? Bueno, lo primero que tengo que decir es que... la impresión que tuviste. Sí, no, yo la verdad que conocía poco, como mucha gente conoce poco, la antropología catalana. ¿Qué antropología se estaba haciendo acá? Y el crecimiento tan rápido que tenía la antropología en España, porque también habían pasado por 40 años de dictadura, hasta finales de los 70 no había antropología. Ahora tenemos 15 universidades que ofrecen la profesión, pero en ese momento... Entonces, claro, mi primer sorpresa fue las temáticas que se trabajaban, en la calidad docente. O sea, yo también, de nuevo, yo creo que la Autónoma marcó mi ADN profesional nuevamente porque me ofreció, me permitió actualizarme teóricamente. Por ejemplo, las clases brillantes de Teresa San Román sobre minorías gitanas, las clases de epistemología de Aurora González, las clases de Berena Stolke, Ramón Valdés, o sea, toda una asunción, Sanaulla en prehistoria, Dolors Comas, Luis Maillart en África. Y hay un profesor que también recuperé, Raúl Iturra, que también había venido de Chile y que estaba participando desde Lisboa como profesor invitado en el doctorado. O sea que para mí fue una etapa fantástica. También, ¿no? Luis Lumbreras de Perú también. O sea que tomé contacto con un montón de gente que realmente me nutrió afortunadamente y me consolidó como antropóloga. Así que... Entonces eso se percibe o lo desarrollas en tu tesis, ¿no? En tu tesis doctoral y empieza, bueno, tú ya tenías una trayectoria de trabajo de campo muy larga en Ecuador. Explícanos un poquito de tu tesis, que es uno de los primeros resultados importantes de investigación. La tesis la voy haciendo durante el doctorado, donde yo conozco y me voy familiarizando también con muchos compañeros de doctorado que estaban conmigo, que ahora son colegas, que están trabajando con nosotros en el departamento: Monse Clúa, Virginia Fons, José Luis Molina, María Valdés, o sea, muchísima gente, y me encuentro con colegas que también me aportaron mucho. Aurelio Díaz, que fue el que me facilitó mi primer trabajo aquí. Claro, durante 3 años yo trabajé en el máster de enfermería en el Hospital San Pau, que también fue otra experiencia muy linda, muy interesante, de un tema que, bueno, yo no era mi tema de investigación central, ¿no? Pero eso... conocí colegas que me apoyaron muchísimo, Silvia Carrasco, a la que la verdad la aprecio mucho porque siempre me dio buenos consejos y cuando no se los pedí también me dio consejos que por suerte seguí, Ana Piella, a la que quiero muchísimo y realmente me hubiera gustado tener más tiempo así para confidencialidades, para intercambiar cosas, nuestro despacho que fue fantástico, entonces... 25 años. 25 años. Sí, compartiendo, porque no lo hemos dicho, pero somos compañeras de despacho. Sí, no sé qué te acuerdas tú de nuestro despacho, pero... Bueno, el despacho era el de los transhumantes, ¿no? Eran profesores, Joan Muela, estuvo Lourdes antes, Figuera, y sobre todo en la época que tú llegaste, pues éramos los 3 que Joan iba a Suiza. A Suiza. Iba y volvía... volaba, tú en Ecuador intentando mantener, ¿no?, el vínculo con las comunidades y yo en Madrid, o sea, Madrid-Barcelona
Claro, como Yo- 10 años estuviste, 10 ¿no? años, Haciendo... 10 Sí, sí, años. no éramos absolutamente transhumantes. Sí. Pero bueno, a mí me gustó mucho la cohesión que alcanzamos, digamos, el grado de familiaridad, ¿no? Y el grado de amistad y apoyo más allá de la profesión, que la verdad que te lo agradezco, porque siempre, siempre he podido contar contigo, sobre todo en las transferencias, a veces de una asignatura nueva y todo. Tenías más experiencia que yo, Bueno, claro, ya poca venías, más, ¿eh? ya eras profesora cuando yo empezaba recién acá. Bueno, Así que bueno. Año 95. Año 95. Presentas ¿Qué la pasó en el 95? tesis, presentas la tesis. Sí, presento la tesis. Y al año siguiente entras como profesora en el departamento. Sí, entro como profesora al departamento. Entonces, explícanos un poco cuáles han sido por un lado, las aportaciones de la tesis y por otro lado, cómo lo has vivido después en la docencia, por ejemplo. Bueno, a ver, yo hago una tesis desde el punto de vista de la antropología política, que yo creo que en ese momento no era consciente de que mi línea de trabajo iba a seguir siendo y es la antropología política. Y trabajaba, yo creo que gracias a cuestionarme el modelo de lo dado, de lo que de te lo venía que ya parecía, familiar, ¿no? Claro, que me venía familiar, me venía de mi licenciatura, decía, bueno, pero me quedo con esta realidad tal cual es presentada, y ahí lo que hago es contrastar dos versiones que había en la región donde yo trabajaba, que era la costa de Ecuador. La versión oficial, la versión académica, es que ahí la población indígena habían desaparecido físicamente o culturalmente. No tenían lengua, no tenían vestido, no tenían trenzas, no tenían plumas, no coincidían con el estereotipo de exótico, de indio etnográfico que se esperaba de ellos. Pero por otro lado, cuando yo empiezo a hablar con la gente me dice que ellos son descendientes de los antiguos. O sea que ellos están ahí desde siempre. Yo digo, bueno, ¿cómo se concilian estas dos cosas? Y ahí empiezo a trabajar sobre un elemento teórico que es las teorías de la resistencia, ¿no? Cómo no eran un grupo que se había resignado a la colonización, un grupo pasivo, sino que había resistido a partir de la negociación política. Ajá. Ellos negocian constantemente con el Estado colonial, con el Estado republicano, con el Estado moderno, nación, y mantienen lo que yo voy a señalar como marcador étnico. El marcador étnico no era la lengua como habitualmente se esperaba, sino era el territorio donde el cual podían ejercer sus derechos colectivos. Entonces, en mi tesis hago un mapa de toda la territorialidad, que eran, bueno, cuando en los años que yo empecé a trabajar, que empecé a trabajar desde el 86 más o menos, y después continué, tenían 500.000 de hectáreas. Barbaridad. O sea, era un territorio impresionante y había pasado eso desapercibido. Y tenían, ¿no?, territorios, terrenos comunitarios, ¿no? Comunales. Claro, claro. Forma Yo de decía, organización ¿por qué territorial. tienen propiedad colectiva? Exacto. ¿Cómo hacen? Me empecé a preguntar para gestionar todo esto. Ahí me di cuenta que había asambleas, procesos asamblearios, había cabildos, había todo una organización de parentesco, de linajes que venían desde la época colonial, que a simple vista no se veían. Solamente se pueden ver cuando hacemos este trabajo de profundidad antropológica, de trabajo de campo etnográfico, ¿no?, de inserción dentro del grupo y de adquirir confianza, construir un vínculo entre las partes. Entonces, bueno, mi tesis aporta desde esa perspectiva. Tenían también una autodenominación, ¿no? Ellos cómo se reconocían, ¿no? Como pueblo ancestral o sí, la denominación que bueno, tenían. han ido trabajando todo esto y ellos inicialmente, cuando yo llego, ellos decían, nosotros somos descendientes de los antiguos. Decían, nosotros somos los actuales, ¿no? Estaban los que habían sobrevivido, ¿no? Y después venían los actuales. Y ahora se autodefinen como pueblo ancestral Huancavilca. O sea, y se sienten más identificados con todo el movimiento indígena, que de hecho
siempre están participando, aunque no tan visibles como podemos ver otros grupos, pero yo siempre digo que son uno de los grupos étnicos más grandes que hay porque tienen una población de más de 180.000 personas, un territorio que han ido perdiendo, ¿no? Ya no tienen el 500.000 de hectáreas, tienen menos, pero lo tienen. Entonces, o sea, tu trabajo sirve como de instrumento para poder demostrar esa identidad colectiva, étnica y con una forma de entender el territorio propia. Sí, yo creo que ahí me sirvió mucho esta idea de devolución, de a la vez que investigas, devuelves los resultados de tu investigación y tratas de hacerte preguntas que tengan relevancia social. No solamente relevancia teórica, ¿no? Teorías de la resistencia, sino cómo esto tú, claro, devolverlo y darle argumentos al grupo para que él pueda defender sus derechos colectivos. Que en eso sí creo que mi tesis fue muy bien recibida, porque bueno, hicieron 2 ediciones de la tesis y yo voy por las comunas y me hablan de mi tesis, han leído la tesis, me cuestionan, no, que en tal lugar te equivocaste, que el nombre de mi abuelito no era tal. Un número de publicaciones para las comunas. Sí, yo siempre que publico, y en esto tengo que agradecer a Avi Ayala, que ha sido mi editorial bandera, siempre parte de la edición yo la exijo que se le dé, o contrato que se le dé a las 100 y pico de comunas que hay. Entonces siempre un ejemplar llega. Después si se pierde o lo que sea no pasa nada, pero la intención es devolver la investigación. Y también la devuelves a la docencia, porque yo creo que también todo lo que investigas lo tienes que, como se dice, poner a prueba en la docencia, ¿no? En este intercambio, en este feedback que se hace. ¿Tú te acuerdas también en el despacho, la vez que hicimos una intervención en Haití y tú me dijiste, llévate las plastilinas, llévate para hacer las maquetas, y yo me fui toda con materiales, fuiste tú que me dijiste, ¿no? Y me fue útil, porque hicimos mapas cognitivos, claro, mapas cognitivos tridimensionales. Sí. No, la idea es que a la vez que investigas también devuelves y también intervienes. Y testeas tus puntos de partida claramente, ¿no? Por la lógica del pensamiento local. Claro. Es infalible. Famoso, pensamiento émico y ético, ¿no? Nosotros vamos también, querramos o no, vamos formateados con una realidad occidental, europea o urbana, privilegiada, estamos en una universidad y este mundo lo tenemos y si no lo controlamos, a veces condiciona mucho. Sí. Entonces ver cómo nos descondicionamos. Sí, se ha de estar abierto a ello también. Sí. Bueno, eso lo aprendes. Yo creo que la antropología nos enseña a escuchar y si escuchas te va bien. Y después de todo este trabajo hay un vínculo, un proceso que de forma natural te lleva también a todos los temas de medio ambiente. Eres una de las pioneras en esta temática aquí en el departamento y en la facultad. Explica un poquito el salto que no es salto, que es un proceso, ¿no? Sí, yo creo que es como una continuidad, continuidad, porque al trabajar yo sobre territorio, territorialidad, gestión de los recursos, digo, ¿cómo lo hacen? ¿No? Y ahí empiezo a prestarle atención a todo el tema de sostenibilidad, sustentabilidad. Mi mirada se enfoca a eso. Y de nuevo tengo la oportunidad de formar parte de un equipo interdisciplinar que consigue unos fondos muy importantes del Banco Mundial para durante 4 años estudiar todo un sistema tecnológico que los indígenas denominaban jagüeyes, jagüey, y que está en muchas partes de América, y que cuando llegan los españoles le ponen un nombre árabe, albarradas, ¿no? Entonces, ¿esto para qué servía? Para cosechar agua. Es decir, llovía, entonces con esta trampa, ¿no? Captaban agua, pero el agua nutría las napas freáticas. Ajá. Entonces cuando dejaba de llover, filtraba. Cuando dejaba de llover, arriba no había nada, pero abajo tú hacías un pozo, ¿no? De unos ciertos metros y volvías a recuperar agua. Entonces esto fue realmente fantástico porque podíamos demostrar que había conocimiento local, conocimiento ancestral, que podía ser útil para resolver problemas actuales.
por ejemplo, todo el tema de medio ambiente, el tema de cambio climático, el tema de la sequía, el tema de experiencias sustentables, sostenibles, organización comunitaria. Y bueno, o sea, más que yo no sé si aporté, bueno, lo único que hice fue girar la mirada de un tema a otro, ¿no? Profundizar eso y bueno, hacer que eso sirva para intervenir después en la rehabilitación de estas tecnologías, pero también ahí sí me sirvió para se llamaba, ya teníamos el grado nosotros. Sí, empezábamos a tener el grado. Sí, es la mención, ¿no? La mención de grado, exactamente. O sea, todo ese conocimiento de sostenibilidad, había una línea de mención en medio ambiente y había asignaturas que tú has realizado después, en donde has podido hacer también una devolución en la docencia de toda esa trayectoria. Claro. Exactamente, o sea, ya a veces uno se olvida de estas cosas. Natura y cultura. Claro, naturaleza, cultura y desarrollo, que no existían, eran asignaturas nuevas, conocimiento local y manejo de los recursos naturales, en el máster intervención ambiental y en el minor de la autónoma, el minor de sostenibilidad. Entonces, que también tuve muchísimos alumnos que pasaron. Bueno, ahí pude poner a prueba un poco la discusión sobre este manejo sustentable de los recursos naturales y también la dimensión cultural, lo importante de la dimensión cultural para poder enfrentar estas problemáticas, porque a veces se enfrentan desde el marco de las ingenierías, de las tecnologías, pero ¿qué pasa con el marco cultural, ¿no? Con el cual la gente maneja el medio ambiente, se relaciona con la naturaleza y se relaciona con otros seres que están en la naturaleza y que nosotros no reconocemos, ¿no? Estos seres extraordinarios que los llamamos y que ellos llaman los duendes y que están presentes ahí. Nos hemos ido a contenido, que a mí me parece fantástico toda la aportación que nos explicas, pero una pregunta que tenía pensada, que si recuerdas el primer día de clases, ¿no? Por aquello de que tenemos como en nuestra cabeza y se nota, ¿no? Todo este pensamiento y esa producción, y aterrizas en el aula el primer día y ¿qué te encuentras? Bueno, yo ya venía con experiencia docente porque había dado 10 años, asignaturas. Me refiero a la autónoma, el primer día de docencia en la autónoma. Yo me gradué y me acuerdo que me llama la noche Aurora González y me dice, te tengo que hacer una proposición indecente, me dice. Y le digo, a ver, Aurora, dice, queremos saber si puedes dar 2 asignaturas. En el próximo semestre, que ya empezaba en enero, febrero, ¿no? Del 96. Me dice, ¿introducción a la antropología? Le digo, sí, eso no tengo ningún problema. Y ritual y representaciones simbólicas. Le digo, ay, de ese sí que no tengo ni idea, me van a tener que ayudar. No te preocupes, que Ramón Valdés te ayuda, y la verdad que me apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces, la primera asignatura que empecé a dar fue la introducción. Y las introducciones se dan, como se dan hasta ahora, en otros grados, en otras licenciaturas. Creo que me tocó, no me acuerdo yo, pero eran en estos pasillos de la 100, ¿no? De la 103, de la 113, todas estas que tenemos. Y me tocó a las 8:30 de la mañana, que yo ahí no funciono. No es tu hora, no es tu hora. No es mi hora, no es mi hora. Yo siempre pedí el nocturno. Sí. Bueno, yo llego ahí con el café, toda dormida, llego al aula, miro el número y veo todo oscuro, oscuro total. Entonces, bueno, voy a prender la luz y cuando me doy vuelta el aula estaba llena de alumnos, pero en un silencio absoluto, total, y realmente me asusté. Me asusté porque dije, esto no tiene nada que ver, claro, con el estudiantado de Latinoamérica, que es revoltoso, que es conversón, que te argumenta, que te contradice, ¿no? Toda esta actividad a la que yo estaba acostumbrada, bueno, dije, bueno, acá voy a tener que poner algún tipo de entusiasmo para movilizar al estudiantado. Así que sí, ese fue mi primer... Hay una frase tuya que yo creo que es muy indicativa o que explica muy bien que la mencionaste en la conferencia esta de hace un mes, ¿no? Mi enfoque es que la ciencia tiene que ser rigurosa, exigente,
objetiva, pero no neutral, ¿no? Cuando dices esto de los estudiantes, ¿no? Que tú esperabas pues, un pensamiento más crítico dentro del aula, más discusión. Yo me acuerdo de que lo comentabas y tú venías de otras fórmulas, ¿no? Otras metodologías también de docencia. Pero bueno, Sí. esto también ha ido evolucionando, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ha cambiado. Bueno, más que nada yo creo que veníamos de otras experiencias, Claro. ¿no? Experiencias de tener que salir corriendo de la universidad porque entraba la policía con los caballos, subía Claro. por las rampas y nos perseguían por unas cosas de la época. Y sí, la idea es que la gente se entusiasme con lo que quiere investigar, trate de ser lo más objetivo posible, porque la objetividad es algo que se va alcanzando en aproximaciones sucesivas, pero esto no implica que uno se tiene que desentender, ¿no? La idea es siempre tratar de opinar, leer mucho, por supuesto, pero después también devolver, decir, sí. Yo sobre todo, por ejemplo, les digo siempre, bueno, cuando están haciendo un trabajo de campo, devolver ese informe final, bueno, al grupo que los recibió, que les concedió las entrevistas, ¿no? Que les facilitó que ustedes aprendieran cosas que no sabían. Entonces, la implicación social siempre la mantengo así como línea, como enfoque, porque me parece que, bueno, es importante, por supuesto, el crecimiento teórico, pero también con qué aportamos a la sociedad en la que nosotros también estamos implicados, ¿no? Entonces, un poco eso. ¿Y qué te han aportado los alumnos a ti? ¿Qué tipo de, no sé, de situaciones o de mensajes has podido percibir? Sí, bueno, retroalimentación, porque te hacen preguntas que no te esperas, contribuciones con temas que ellos conocen mejor que tú o porque vienen de otros países, porque he tenido muchísimos alumnos de muchos programas, el programa Erasmus, el programa California, la Universidad Lavast, muchísimas cosas. Y yo encontré buscando en mis papeles una postal que me mandó una alumna de Estonia. Me puso: gracias por las clases más inspiradas. La estudiante de Estonia. En la postal se ve la ciudad antigua, en la capital de Estonia, Tallinn, ¿no? Luisa. Bueno, entonces me han mandado postales, me han regalado películas, me han mandado links de canciones, de audiovisuales cortos. Realmente, bueno, siempre han sido muy activos. Bueno, yo también estimulo que ellos se den cuenta, bueno, que las clases a veces son largas. Yo las corto con algún audiovisual de baile, de música, ¿no? Que tenga que ver con el tema o de corto. Y bueno, ya se habitúan a eso y saben, poemas, me han mandado poemas que ellos también escriben, ¿no? Bueno, realmente han sido muy emocionante y muy satisfactorio. Realmente me han aportado muchísimo y voy a extrañar a los jóvenes porque con los jóvenes tienes que estar siempre en unidad de jóvenes, digo yo. Bueno, porque el máster no podemos prescindir. Yo creo que quedaban como dos preguntas, una que es muy amplia, pero sí. ¿qué te ha aportado para ti la autónoma a nivel, no sé, general, personal, profesionalmente? Y el futuro de la facultad, ¿no? Y de la Universidad Autónoma, o cómo ves, qué tipo de retos consideras que se tienen que afrontar en el futuro de la universidad. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la Autónoma marcó mi ADN y realmente nos brindó, cubrió nuestras expectativas. Cubrió las expectativas que nosotros teníamos como familia, por un lado, de insertarnos, mi hija en la escuela, después aquí en la Autónoma, mi marido como arqueólogo, yo como docente. O sea, nos permitió desarrollarnos en los dos campos, el campo tanto familiar como el campo profesional.
Han sido años muy fructíferos, me acompañó todo el tiempo, incluso para hacer devolución de los proyectos de investigación que seguimos desarrollando en Ecuador, porque era un vínculo ético que no se podía romper tampoco. Tú no puedes ir a hacer investigación y de pronto desaparecer, sino tienes que mantener ese vínculo personal que te ha costado mucho construir, y la Autónoma en eso ha sido muy generosa y también muy perspicaz en ese aspecto, ¿no? Porque no puedes entrar y salir y producir conocimiento. Después, claro, bueno, yo lo que creo para el futuro, y no sé si tengo razón o no, por un lado, profundizar el campo de la interdisciplinaridad a nivel de departamentos, ¿no? Hacer transversal la interdisciplinaridad entre departamentos tan activos que tenemos aquí en nuestra facultad, ¿no? Después tenemos riesgos, ¿no? Un riesgo que nos viene desde el 2008 con la crisis del capitalismo, una de las primeras tantas crisis que pasa, que es la burocratización que se produce, donde tenemos que estar más pendientes de los papeleos que de tener un tiempo así de reflexión más tranquilo, más pausado. También el riesgo de que se conformen dos clases de académicos, los docentes y los que investigan, ¿no? Porque parece que no pudieran combinarse y se tienen que poder combinar. Y finalmente también el riesgo de que o que seas alguien por donde publicas y no por lo que publicas. Entonces la gente a veces está mirando dónde publico, porque... Revistas de impacto. Claro, las revistas de impacto, un reconocimiento, las revistas, ¿no? indexadas, todo ese tipo. Que el contenido de la publicación, ¿no? Exacto. Y las problemáticas que nos afectan, ¿no? Esta relevancia social. ¿Qué problemas tenemos ahora? La pandemia, por supuesto, que nos ha afectado a todo el planeta y donde nosotros podemos contribuir mucho. Y sobre todo, bueno, auguro para el futuro inmediato y no tan inmediato, mantener este pensamiento crítico que hace a la universidad, porque la universidad sin pensamiento crítico no es nadie. Y universidad pública. Pública, laica y gratuita, que es una lucha que se ha conseguido y que ha permitido que muchos jóvenes de clases sociales, nuestras generaciones, ¿no? Claro, de nuestras generaciones podamos acceder y tener ascenso social, ¿no? Porque durante la época de mis padres no se podía ir a la universidad. Y creo que acá durante la dictadura tampoco era muy fácil ir a la universidad. Entonces, defender los derechos que se han conquistado, ampliarlos y compartirlos. O sea, un poco... Eso es lo que se me pasa por la cabeza. Ahora después otros dirán muchas otras cosas, pero yo la verdad también agradezco que estés al lado mío, que hayas sido una compañera leal, solidaria y también comprometida, igual que yo, y por eso también hemos estado 26 años juntas compartiendo el despacho sin que se derrame una gota de agua. Es verdad. Es verdad, a pesar de que siempre me decías, ¿dónde están mis lápices? Sí, y siempre estaban en mi mesa. Siempre estaban en mi tijera. Bueno, Pati, que es como te llamamos, quienes te conocemos de hace años, agradecer toda esta compañía y todo ese aprendizaje que nos has aportado al departamento y a la universidad. Bueno, y gracias también a la facultad por permitirnos este espacio para compartir la experiencia que tuvimos acá a lo largo de ya 26 años. Gracias por el acompañamiento. Están los representantes. Sí.